unidad. Atención con esto, que esto es lo que vamos a ir revisando. Vamos a revisar la revolución del Neolítico y el surgimiento de la esclavitud, para lo cual vamos a iniciar con una línea de tiempo, tratando de revisar un poco las perspectivas referentes justamente al tema del Neolítico y el proceso en el cual nos vamos a ubicar nosotros para esta segunda unidad. Entonces, usted en esta segunda unidad lo que hace es poner los temas que está viendo en pantalla. Después de esto, bueno, la carátula, los temas que está viendo en pantalla. Después hacemos la línea del tiempo que vamos a estarla realizando aquí en clase y iniciamos con este tema, la revolución neolítica y la transformación. Entonces, 4 partes. Su carátula, los temas, la línea de tiempo que nos ubica el inicio y el fin para esta etapa, y posteriormente ya la revolución neolítica y su transformación de la sociedad. Partamos del análisis de la palabra neolítico. ¿Qué significará neolítico? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan neolítico? Acuérdense de la palabra paleolítico, que significa piedra vieja. ¿Qué será neolítico? Si paleos es viejo y litos es piedra. Por deducción, ¿qué será? Piedra nueva. Piedra nueva, ¿no es cierto? Sencillo, facilito. Piedra nueva. Por lo tanto, vamos a tratar de identificar cómo el pulimento de la piedra permite una implementación de otros elementos. Ya vamos a ver cuáles son estos elementos importantes. El neolítico, la comunidad primitiva y el esclavismo son conceptos que hacen referencia a temporalidades extensas, no es de un año para otro ni de un siglo para otro, son años realmente extensos, que se ubican históricamente en el marco anterior a la invención de la escritura. Por lo tanto, ¿desde dónde va el neolítico? Nosotros podemos dividir la realidad de estas etapas en 3. El paleolítico, el mesolítico, que nosotros no lo nombramos porque es una transición bastante corta, y el neolítico. El neolítico va desde la domesticación de las plantas y los animales hasta la invención de la escritura. Esa es la línea de tiempo que nosotros nos vamos a trazar. Mientras ustedes van copiando, tomando nota, les voy enunciando estos elementos para que los tengan en cuenta. Entonces, hablamos desde la domesticación de plantas y animales hasta la llegada de la escritura. El momento que comienza la escritura, la civilización comienza a cambiar realmente. Ese es nuestro parámetro. Licen, Dígame. perdón que le interrumpa, pero es que mi mamá me está golpeando la puerta y está con compras. No sé si pueda ir a ayudarle. Vaya, Renata, vaya, no hay problema. Vaya. Las actividades como la agricultura, el sedentarismo, la domesticación de animales y plantas, la propiedad privada, las formas de educación y el predominio del patriarcado ocurrieron dentro de la revolución neolítica. Aquí ya comienza, recuerden ustedes un poco lo que veíamos en clases anteriores, el último tema, el comunismo primitivo. Desde que se comienzan a asentar los seres humanos, cambia esta perspectiva. ¿Y qué comienza a darse? Principalmente la propiedad privada. Ya decimos, esto es mío, esto no te pertenece, este alimento, esta parcela de tierra es de una u otra persona. Esos elementos son importantes a tomar en cuenta. Ya los vamos a ir escribiendo
específicamente, pero me estoy tomando un tiempo mientras ustedes toman en cuenta los temas que vamos a revisar. Como ven, no son tantos temas, parecen bastantes, pero por ejemplo, el primero y el segundo lo abarcamos de manera rápida y así sucesivamente son temas interconectados. Pues no se olvide tener los temas en su cuaderno y subirlos al portafolio. He revisado algunos portafolios, es verdad, algunos de ustedes me han escrito, revíseme nuevamente y ya les voy a volver a revisar. Algunas cosas he revisado y otras me van faltando, ya les vuelvo a revisar lo que refiere a portafolios, pero no se olvide subir esto que les estoy pidiendo, que es el contenido de la materia, lo que vemos en cada unidad. Así que súbalo, por favor, no se olvide. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos entonces complementando nuestras ideas. Vamos a ver neolítico y nuestra línea de tiempo. Mientras usted acaba de copiar, yo voy a ir enunciando, realizando algunos elementos para que puedan posteriormente copiarlos ustedes también. Propiamente, el neolítico en nuestra línea del tiempo va a iniciar hace cerca de 10.000 años antes de Cristo con esta domesticación de plantas y animales. ¿Qué significa la domesticación de las primeras plantas y animales? Ya voy a cambiar la pantalla. Si alguien necesita copiar el resto, luego me avisa, igual les envío por Educare. Vamos con este tema. Nuestra línea de tiempo, ¿sí? Domesticación de las primeras plantas y animales aproximadamente hace 10.000 años antes de Cristo. Esta domesticación de las plantas y animales, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir domesticación? ¿Qué se les ocurre con domesticación? Que se quedan en el hogar. Muy bien, que se quedan en el lugar. Entonces, los seres humanos se fueron movilizando y tomaron esos implementos, esas plantas, por ejemplo, y las adaptaron al sitio en donde ellos habitaban. Se dieron cuenta que podían adaptar las plantas dependiendo del lugar en donde se las siembra y que cierta tierra, que ciertos implementos funcionan mejor que otros. Con eso nosotros iniciamos, con este elemento de la domesticación. Para el 9000 antes de Cristo, vamos a ver otro hecho importante. Pierlo así para que usted no se confunda. Ya. Primeros indicios de agricultura, ganadería y sedentarismo en Medio Oriente. Yo les decía, el gran invento de la humanidad es la agricultura. Y vemos que sin la agricultura no se hubiera podido dar el sedentarismo. En Medio Oriente. Indicio importante donde se conforma el principio de la humanidad. Recordemos un poco, para el Paleolítico superior, ¿cuál es el único género de Homo perteneciente a los homínidos que prevalece para el Paleolítico? El Homo sapiens. El Homo sapiens, es decir, el ser humano, ¿sí? Por lo tanto, a partir del Paleolítico superior no vamos a hablar de otros homínidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el Neolítico solo estamos hablando del ser humano, no de otro o de otra especie, porque ya se extinguieron. Solo existe el ser humano. Por lo tanto, el ser humano es el que descubre estos elementos.
Vamos con otra perspectiva. Para el 8000 comienzan a mostrarse indicios de alfarería. Ya no solo la generación de elementos en barro, sino ya elementos complejos, ya realmente la utilización en comunidades primitivas. Y también, perdón, para el 8000, ¿no? El 8000 antes de Cristo, indicios de alfarería, y también se da la agricultura en América. Recuerden ustedes culturas precolombinas y previas a los incas, por ejemplo, como la cultura Valdivia, Chorrera en nuestros territorios, son culturas que han trabajado la agricultura, tenían un análisis de la agricultura y la alfarería. Ya no solo la utilización de pequeñas herramientas creadas en piedra, ni la utilización de pequeñas Venus elaboradas en piedra caliza, sino que ya se va utilizando la tierra para generar un nuevo, ¿cómo decirlo? Un nuevo material, que es justamente este que nosotros llamamos cerámica, puede ser de todas las derivaciones del barro. De arcilla, todos estos elementos que nosotros conocemos permiten que ya no solo existan implementos rústicos de piedra, sino mucho más elaborados. Bien, vamos con otra consideración. Para el 7000 ya se da la domesticación de plantas y animales en Europa. En los indicios de estos elementos. Domesticación de plantas y animales, pero en Europa. Para el 5000 vemos uno de los implementos importantes que viene de Oriente, Avia, la domesticación del caballo para el 5000 antes de Cristo. Y finalmente, como termina la época del Neolítico, con la consideración de aproximadamente entre el 3000, el 3500 y el 3000, dependiendo de los datos, estos son aproximados, la invención de la escritura. Y aquí termina nuestro análisis histórico del Neolítico. ¿Por qué razón? No solo porque se inventó la escritura, sino porque esa invención de la escritura dio paso a lo que veremos en la tercera unidad, que son las grandes civilizaciones, como Mesopotamia, posteriormente los griegos, los egipcios, los persas, diferentes grupos esencialmente importantes, los habitantes del Valle del Indo, los hindúes, diferentes grupos que se consideran ya grandes civilizaciones, no solo pequeñas comunidades, desde la invención de la escritura. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda? ¿Clara la línea del tiempo? Si ustedes se dan cuenta, este proceso lleva miles de años. No es como hablar del siglo XV y el paso al siglo XX. Son pocos siglos.
Aquí son miles de años que va en el transcurso en el cual el ser humano va evolucionando. Vamos a ir definiendo entonces realmente qué entendemos por esta consideración. ¿A alguien le falta copiar tal vez? A milicia. Ya, vamos esperando entonces un momento. Para entrar ya a nuestro tema inicial. ¿Listo, Maverick? Sí, licencia, ya cabe. Muchas gracias. Ok, vamos entonces con nuestra siguiente temática, que tiene que ver directamente, vamos a ir puntualizándola acá. La revolución neolítica y la transformación de la sociedad humana. Este es nuestro tema, vamos a tratar de determinar el impacto de la revolución neolítica en el ser humano y en la vida que después será una sociedad compleja. Nos preguntamos cómo cambiaron las sociedades humanas en el Neolítico. Para lo cual, primero vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo entre el Paleolítico y el Neolítico. Vamos a tratar de determinar lo que dice el Neolítico en base a la contraposición de lo que dice el Paleolítico. Vamos con el Paleolítico. Características del Paleolítico. Una característica. Ustedes no saben a qué me Los refiero. homínidos Dígalo, Dylan. no son sedentarios. En cambio, en el neolítico sí lo son. Ya, nómadas. ¿Ya? Todavía no le ponemos en el neolítico, pero ya nos dijo el ejemplo. Gracias. Vamos solo con el paleolítico. Característica del paleolítico. Por ejemplo, utilizan herramientas rústicas, elaboradas principalmente con piedra. ¿Ya? En cambio, en el neolítico ya se da la piedra pulida o el pulimento de la piedra. Vamos con otra característica. Vamos a ver. En el paleolítico no existe propiedad privada. Ya, muy bien. No hay propiedad privada. No, propiedad privada. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner como característica? Recuerden un poco lo que decíamos dentro de las características del paleolítico, las características del comunismo primitivo también. ¿Cómo También vivían? los homínidos son recolectores y cazadores. Ya, recolectores y cazadores. Aquí se crea la agricultura y ganadería. ¿Alguna otra característica más? Acuérdense de las características del comunismo primitivo, cómo vivían las personas. Vamos a ponerle aquí, pequeños. Vivían en pequeños grupos y aquí ya se dan las comunidades. ¿Sí? ¿Alguien más tal vez encuentra alguna otra característica? Bien, estas podemos considerarlas como las principales. Si alguien encuentra otra característica, me avisa. Esas son las características del Paleolítico comparadas con las del Neolítico. Se da un gran paso aquí, miren ustedes.
De ser nómadas a ser sedentarios. Este es un gran paso, fundamental para entender realmente las consideraciones que vamos a ir visualizando. ¿Qué es la revolución neolítica entonces? ¿Qué significa revolución neolítica? Se conoce como revolución neolítica a una serie de procesos de cambio a largo plazo, en el estilo de vida, actividades, modo de subsistencia, técnica, materiales empleados por los seres humanos en su posible tránsito desde el Paleolítico. Entonces, conocemos estos cambios son principalmente en el estilo de vida del humano. En su forma de alimentarse, en su vestimenta, en la vivienda, en cómo obtiene ese alimento. Vamos viendo algunos elementos importantes. Vamos a verlo a través de una imagen. Profe, disculpe, no sé si solo soy yo, pero sigo viendo la línea de tiempo nomás. ¿Solo ve la línea del tiempo? Oh, mea culpa. Gracias por avisar. Vamos entonces con estos elementos. Ahí sí se puede observar. Sí, licenciado, sí, sí. Ya, listo. Gracias. No se olviden avisarme porque no siempre se comparte la misma. Pero bien, como decíamos, por favor copie estos elementos. Les voy a dar un momento mientras yo implemento la siguiente imagen, ¿ya? Para que ustedes tengan en cuenta cómo vivían nuestros antepasados. ¿Sí? En la imagen podemos ver, la voy a ir subrayando, la ganadería, la agricultura, el sedentarismo, por esto esta conformación de las casas, y los implementos están cerca de la casa. No es solo por ahorrar espacio en la imagen. Realmente, cada una de estas cosas al principio estaban cerca del hogar. Previamente, teníamos esta conformación. Ahora ya no. Tenemos ciudades que se diferencian de los lugares del campo donde se obtienen los alimentos. Y nosotros obtenemos la alimentación a través de intermediarios. En la antigüedad, los seres humanos obtenían directamente cerca de su casa todos los implementos. ¿Sí? Bien, entonces con esto vamos nosotros cerrando y por favor tome nota de esto. Lo que fueron diciendo los compañeros, sobre todo, nos fue ayudando Dylan en esta conformación de la comparación entre el Paleolítico y el Neolítico, es lo que aquí les he expuesto. Finalmente, entendemos por Neolítico a lo que se presenta aquí subrayado, ¿sí? A eso entendemos por Neolítico. El Neolítico se conoce como la revolución neolítica o como neolítico a una serie de procesos, ¿sí? Por poner una definición mucho más precisa de la revolución. ¿Y por qué es una revolución? Porque cambió todo, toda la perspectiva. Si no existiera esta revolución del neolítico, tal vez nunca nos hubiéramos podido asentar en un mismo sitio. La revolución del neolítico es una revolución porque cambia la mentalidad y le cambia al ser humano. ¿Qué pasa el momento que yo tengo piedra pulida, por ejemplo? Mejora la producción agrícola. ¿Qué pasa cuando hay agricultura? Contribuye a que tengamos mejores alimentos. El sedentarismo contribuye también a la seguridad, a la protección, a que la agricultura y la domesticación de los animales sea mucho más eficiente. La siguiente clase vamos a estar puntualizando esto que les estoy explicando
Por ahora nos quedamos con este cuadro comparativo entre el neolítico y el paleolítico. Bien, jóvenes, voy a cerrar ahí la clase.